Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En Venezuela, el conflicto político se agudiza por la especie de limbo jurídico y especie de vacío de poder que hay en 5 estados del país tras las elecciones regionales en las que el gobierno se adjudicó 18 gobernaciones, 18 estados. Analistas, la oposición venezolana y la opinión pública venezolana también tildan de fraudulento el proceso de amañado y con una estructura logística que fue manipulada por el Consejo Nacional Electoral para favorecer al gobierno, según así lo denuncia también la organización no gubernamental Observatorio Electoral Venezolano, que no recibió por primera vez en años de elecciones la acreditación del CNE para ser veedor de este proceso comercial. Aún así persisten las críticas, aún así Nicolás Maduro, el presidente de la República, ya se lo advirtió en 3 ocasiones a los gobernadores opositores que tendrán que acudir a la Asamblea Nacional Constituyente para juramentarse y poder asumir sus cargos, y en caso de no hacerlo, no podrían asumir sus cargos, o incluso si llegasen a amparar las llamadas guarimbas, las protestas, tendrían pena de hasta 30 años de prisión, según así lo advirtió, lo amenazó el propio presidente Nicolás Maduro ayer. Pero estos se mantienen en una posición firme de no acudir para no legitimar, según argumentan, una Asamblea Nacional Constituyente que también tildan de fraudulenta, de ilegítima, de espuria, por no haber contado con el respaldo popular, sino que fue instalada mediante la sectorialización del voto para obtener entonces una especie de mayoría consensuada en diferentes ámbitos y sectores pro gobierno y darle cierto ápice de legitimidad, aunque demográficamente no fuera así en su totalidad. Es lo que dice la oposición. Por ello tampoco van a acudir o tienen pensado acudir a la Asamblea Constituyente para juramentarse. Los 18 gobernadores oficialistas lo hicieron. Los consejos legislativos de los estados de estos gobernadores opositores electos les instan a acudir a la Constituyente para juramentarse, y en caso de no hacerlo no podrían tampoco asumir sus cargos. Por ejemplo, el Consejo Legislativo del Estado Zulia, del Estado Táchira, del Estado Anzoátegui le exigen a sus gobernadores electos, Juan Pablo Guanipa, Antonio Barreto Sira y Laidy Gómez respectivamente, a que deben hacerlo. En el Estado Zulia, el occidente del país, le exige el Consejo Legislativo del Estado Zulia a Juan Pablo Guanipa que se juramente, porque de no hacerlo podría asumir el cargo de manera interina durante 30 días para que se convoque a la elección de nuevo con Guanipa fuera de la contienda, y de esa manera entonces tener un nuevo gobierno que sí se subordina a la Asamblea Constituyente. Aún así lo advirtió el secretario de Gobernación del anterior tren ejecutivo de la gestión previa a la de Juan Pablo Guanipa, que se mantiene en limbo, no ha asumido funciones, es un gobernador electo, no es gobernador en funciones porque debe juramentarse para poder hacerlo de manera oficial y jurídicamente vinculante. De hecho, la ley es clara y taxativa al respecto. El artículo 12 de la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores reza claramente que los gobernadores electos deben juramentarse ante los respectivos consejos legislativos de sus estados, y las constituciones de cada estado del país especifican que los gobernadores electos deben juramentarse ante sus consejos legislativos 10 días después de haber sido proclamados. Pero esta no es la interpretación que los consejos legislativos de estos estados, que se mantienen en limbo jurídico porque no tienen gobernadores en funciones todavía, asumen. Es decir, aseguran que la Asamblea Nacional Constituyente es un suprapoder que hace que, al subordinar a los demás de manera transitoria, mientras se trata de refundar el Estado, porque aparentemente eso es lo que planean hacer, aunque aseguran los constituyentistas y miembros del gobierno que es para agregar y optimizar la Constitución vigente de 1999, entonces los demás poderes deben estar subordinados a la Constituyente, llámese Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, anulado de facto por el Judicial, por el TSJ, también Poder Electoral, Poder Ciudadano en Venezuela, que es la Contraloría y la Fiscalía General de la República. Pero entonces los demás poderes constituidos se subordinan a este suprapoder constitucional
que así se ha adjudicado sus propios estatutos jurídicos, ya que, por ejemplo, mediante un decreto constituyente, les prohibió a los consejos legislativos de los estados Zulia, Mérida, Táchira, Anzoátegui y Nueva Esparta, que tuvieron victorias de gobernadores opositores, de candidatos opositores, candidatos de la MUD, no pueden juramentar a esos gobernadores electos, sino que deben dirigirse a la Asamblea Constituyente. Pero a pesar de esto, la oposición y este grupo de gobernadores está estudiando y barajando esa posibilidad, porque estos estudian y analizan acudir a la Constituyente para no perder sus cargos. Así lo reseñó la agencia EFE con fuentes de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, porque estos 5 gobernadores opositores electos, Juan Pablo Guanipa, del estado Zulia, Laidy Gómez, del estado Táchira, Antonio Barreto Sira, del estado Anzoátegui, Ramón Guevara, del estado Mérida, y Alfredo Díaz, del estado Nueva Esparta, analizan y se reúnen para tratar de barajar la posibilidad de acudir a prestar juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente, pese a que insisten en que, lo reitero, no reconocen a este suprapoder al que han prometido no someterse porque lo consideran fraudulento e ilegítimo. El caso de la gobernadora electa del estado Táchira, también al occidente del país, Laidy Gómez, anunció esto el 21 de octubre, después de días de rumores. Ella misma anunció que se están reuniendo para estudiar esta posibilidad luego de tantos rumores, especulaciones e insinuaciones en los que la Gaceta Oficial ha publicado un decreto de la Asamblea Constituyente con el que obligan a todos los gobernadores a presentarse ante este organismo antes de asumir sus cargos, un organismo que ha sido, según analistas y el abogado constitucionalista José Vicente Haro, instalado de facto en el Estado para subordinar a los demás poderes y constituir así un Estado per se en una especie de foro, una especie de tribunal de inquisición político y jurídico. Pero esta es la situación. La MUD lo estudia, la oposición lo estudia, y hay fuentes cercanas que confirman que estarían entonces consultando con los sectores de la sociedad de sus respectivos estados esta posibilidad. Pero a pesar de ello, las fuentes aseguran que esto sería una especie de estrategia o de cortina de humo para tratar de no hacer una transición o un cambio de decisión tan brusco, tan radical, luego de mantenerse en una postura firme de que no irán, y cambiar entonces el discurso, sino consultarlo con los habitantes de sus estados, con los sectores civil, de la sociedad civil, de sus entidades, de sus regiones, para luego tomar la decisión muy cercana y muy latente de que sí entonces acudirían ante la Asamblea Constituyente, por lo menos ante su directiva y no en sesión plenaria, para juramentarse y asumir sus funciones como gobernadores de esos estados. Este es el limbo jurídico y también el conflicto político que persiste en Venezuela ante eventuales escenarios políticos potenciales que apuntan a la elección presidencial de 2018, que extraoficialmente se realizaría en diciembre de ese año, pero antes deben realizarse elecciones de alcaldes previstas extraoficialmente para el 10 de diciembre de 2017 y elecciones de consejos legislativos presuntamente para marzo de 2018.